Listo, pues nuevamente muy buen día. Vamos a iniciar nuestra clase, ya están uniendo los que faltan. Gracias, Rosy. También aquí te escucho y bueno, los leo por el chat, ¿vale? Hola Liliana, muy buen día, bienvenida. Igual, como les he dicho, si no pueden abrir su micrófono o su cámara, pueden también escribir en el chat y los voy leyendo, ¿ok? De acuerdo. Ya estoy proyectando. Por favor, avísenme si pueden ver la pantalla. Ok, a ver, en el chat. Listo, gracias, Rosy. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. La semana pasada nos quedamos en este concepto de empresa, ¿no? En donde yo les hacía la pregunta de, oye, ¿qué sucede si tú eres administrador de empresas, Rosy, Liliana, y alguien en tu familia o alguien te llega a preguntar y como les comentaba, a mí me sucedió, yo soy administrador industrial y en un evento nos decían, ¿no? Nos preguntaban, ¿y qué hace un administrador, ¿no? Y cuál es la función y una empresa, ¿qué es una empresa? ¿Cómo la podrías definir? Y entonces aquí lo importante de entender esto, ¿no? Ustedes como administradores, su tarea principal es administrar los recursos que tiene una empresa. Y una empresa, pues básicamente es una entidad económica con fines de lucro en su mayoría. Hay algunas empresas que no son lucrativas, ¿no? Como asociaciones civiles, eh, alguna otra institución benéfica, ¿no? A la sociedad, no son con ese rubro de generar ganancias lucrativas, pero la mayor parte sí. Entonces, y independientemente de qué tipo de empresa sea, si sea lucrativa o no lucrativa, todas necesitan recursos. La semana pasada, haciendo un pequeño resumen de lo que platicamos, cuenta con o necesita tres factores productivos. Uno es la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Y esos son los recursos que normalmente siempre ocuparía una empresa. En cuanto a tierra, nos referimos a todos los recursos naturales, los recursos materiales. El trabajo se refiere a la mano de obra, ¿vale? Que es el recurso humano. Yo les comentaba, no me gusta mucho cómo se llama en la teoría, en toda la parte teórica de la administración como el recurso humano, pero bueno, en algunas partes le llaman capital humano, ¿no? Pero bueno, es al final la mano de obra. Y el capital nos referimos a los recursos de la organización, como la parte del dinero, necesita tener dinero, o sea, el financiero, y también el tecnológico, como por ejemplo la maquinaria, medios de producción, ¿no? Algún otro tipo de tecnología, etcétera. Entonces, todos esos son los recursos que necesita cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, ustedes como administradores van a gestionar, van a controlar estos recursos para que sean aprovechados al máximo. Me acuerdo que en algún momento platicábamos cuál es el objetivo cuál es tu tarea principal como administrador, porque te dicen, oye, tú eres administrador y a mí como empresa, ¿qué me vas a ayudar? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de esa vez? ¿O ustedes qué contestarían ante esa situación? Cuando alguien te cuestiona, imagínate, vas a trabajar en una empresa y te dicen, oye, tú como administrador, ¿cuál es tu finalidad que yo te tenga que contratar como administrador de los recursos que tenemos aquí? Pueden escribir en el chat, si quieren. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, no pasa nada, pero eso sí, ténganlo siempre presente. Nuestro principal objetivo como administradores es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos, ¿vale? Entonces, esa es su finalidad. Y dentro de una empresa es lo que tú vas a hacer, ¿ok? Una empresa, pues es una entidad económica, ¿sí? Que lo que hace son actividades normalmente con fines de lucro, de generar ganancias. Y para que se generen las ganancias es cuando ustedes hacen lo que les acabo de decir, ¿no? Dan la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos utilizados. Ese es su trabajo.
Por eso es que ustedes como administradores tienen que saberse, pues, vender dentro de una organización. O si tú vas a crear tú un negocio, una empresa, tienes que tener mucha claridad de cuál es tu función, ¿no? Tú vas a tener que ser el administrador o a menos que contrates a alguien más para que la gestione. Pero bueno, eso es lo que comentamos la semana pasada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Igual escríbanme en el chat por si me están escuchando, para saber que sí me están escuchando todos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Rosy, Lili, ¿se me escuchan? Ok, gracias, Rosy. A ver, recuerda entonces, a ver, ¿cuál es tu objetivo como administrador? Escríbemelo en el chat, Rosy y Liliana. Escríbanlo ahí en el chat. Ahorita las leo, ¿sale? Acuérdense, incluso la semana pasada la actividad que hicieron fue generar su propio concepto de qué es una empresa, ¿sí? Y pues la principal función es ustedes, todos esos recursos que tienen la organización, brindar la mayor cantidad de beneficios, ocupándolos lo menos posible, ¿no? Aprovechándolos al 100. Ok, bueno, los leo ahorita, que escriban ustedes. Alberto, buenos días, bienvenido a la clase. Bien, estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿sale? Y, ok, dice Rosy, administrar con el camino de el mínimo de recursos. Ok, es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos, ¿sale? Ese es tu trabajo como administrador, dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Eso lo hemos platicado en algunos otros momentos, pero eso deben de tenerlo muy claro. Por eso estamos viendo esta materia. De aquí vamos a partir, ¿sale? Y bien, el origen y evolución de las empresas. Todo empieza, vamos a verlo en esta tablita, lo podemos dividir en cuatro etapas. Voy a usar mi apuntador. Espérenme, voy a usar este. Ok. Uno es el feudalismo, esa es la primera etapa. La segunda, el capitalismo mercantil. La tercera, el capitalismo industrial. Y la cuarta, el capitalismo financiero. ¿Sale? Esas son las cuatro etapas que de manera general se tienen como el origen y evolución de la empresa. Si nos vamos a la primera etapa, ¿no? Aquí tenemos la parte primitiva, en donde la estructura básica de este tipo de empresas era una unidad simple de base familiar, así con estas siglas. Unidad simple de base familiar, es decir, simplemente entre las mismas familias eran las que organizaban, las que llevaban a cabo esta actividad en conjunto, ¿sale? En ese entonces pues, se le conocía esto como la unidad técnica y el modelo de la organización económica era el feudalismo, ¿sale? El feudalismo o a la época feudal se refiere a que solamente había un gobernante, ¿no? Y él pues era el dueño de todo, ¿no? Y todos trabajaban para él. Y aquí pues básicamente todavía no había una estructura muy, muy organizada, ¿no? Es lo básico con lo que se empieza en estas etapas de la evolución de las empresas. Y después llega una segunda, que es la comercial. Aquí ya tiene que ver con intercambiar bienes, ¿no? Entre las diferentes comunidades. Ya no solamente era de manera interna, ¿ok? Podía ser su estructura básica de familias, ¿no? Que generaban estas actividades, o también podría ser que ya no fuera así. Es decir, que entre familias pudiera generar no sé, alguna actividad de, no sé, de agricultura, otros tal vez de caza de animales, intercambiaban, ¿no? Lo que tú producías, lo que producía la otra persona, y así satisfacían sus necesidades. Eso era el mercantilismo, ¿ok? Y se le conocía como la unidad técnico-económica. Ya había un intercambio de bienes, ¿no? De manera general, ¿sale? Y después viene otra etapa, la etapa industrial,
en donde esta etapa industrial empieza a haber una estructura más compleja, ¿no? Porque ya son más personas. Y todo esto viene a raíz de una época importante en la historia, ¿ok? Que tiene que ver con la revolución industrial. ¿Se acuerdan cuándo empezó esta etapa de la revolución industrial? ¿Cuándo surgió y por qué surgió? ¿Se acuerdan? Creo que lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Alberto, Rosy, Lili, pueden escribir en el chat, ¿eh? Y yo los leo. Que no puedan abrir sus micrófonos. Si es que no lo pueden abrir. Si lo pueden abrir, háganlo. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo empezó esta etapa de la revolución industrial? ¿Y en qué consistió? ¿Cómo fue que empezó a hacerse esta revolución industrial a nivel global, ¿no? ¿Sí me escuchan? Se vale, también se me dice, no, no, no nos acordamos, o no me acuerdo, ¿no? Ok. Recuerden, a partir del siglo XVII, bueno, aquí tenemos un chat, dice Rosy Boy, ok. A ver, te espero entonces tantito, Rosy. Podemos escribir. Acuérdense, en esta etapa lo que empieza a suceder es que todavía está la etapa comercial, ¿sí? Antes de la parte industrial, antes del siglo XVII, todo lo que se hacía de manera artesanal. ¿Qué significa esto que se hacía de manera artesanal? Pues lo que tú hacías con tus manos, ¿no? Lo que las diferentes personas que integraban esta unidad, ¿no? Para, como decía ahí, ¿no? Normalmente eran familias, las que trabajaban en conjunto, generaban algo, ¿no? Hacían algo. Y es lo que tú hacías con tus manos, ¿no? Pero después de esta época, en donde ya empieza a haber la revolución industrial, y fue a raíz de algo, ¿no? Que fue la invención de las máquinas. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Lo que tú podías hacer de manera manual, ¿qué sucede después? Ok, dice Rossi, se comenzó en el Reino Unido en el año de 1760, es decir, en el siglo XVII, como les mencionaba, ¿no? Y eso fue a raíz de la invención de las máquinas. Y entonces, cuando se inventaron las máquinas, ¿cómo empezó a hacer la producción de las cosas? Si a lo mejor antes las familias hacían, no sé, prendas de vestir, ellos las cosían, ellos cortaban la tela, bla, 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 o sea, todo esto, ¿no? Y cada persona hacía cierta cantidad de piezas de vestir. Y con la invención de las máquinas, ¿qué empezó a suceder entonces? ¿Qué sucedió? ¿Qué creen que sucedió entonces? ¿Por qué se le llamó la industrial, ¿no? La etapa industrial. A ver, leo los chats. Dice Rosy, surge a partir de un proceso de innovación constante. Ok, sí, tiene que ver eso. Hay una innovación, ¿no? Al generar este tipo de máquinas. Pero ¿qué te permitía hacer ese tipo de máquinas? Ya no producías por piezas, ¿no? Como les mencionaba, antes era artesanal la forma de hacer las cosas, antes del siglo XVII. A partir de la invención de las máquinas se empezó a hacer a gran escala, ¿no? Por lo tanto, pues entonces, ¿esto qué sucedía? Si tú producías en mayores cantidades, necesitabas más recursos, ¿sale? Lo que vimos en la semana pasada. Volvemos a este punto. Necesitamos estos factores productivos y en mayor medida, ¿ok? Ya necesitas más recursos, más materiales, más gente, más dinero, ¿no? La maquinaria, como les decía, la parte tecnológica. Entonces empezaba a crecer, por eso la estructura básica ya era más compleja, porque ya eran más recursos los que se necesitaban, ¿no? Incluso una parte de organización mucho más específica, estructurada, ¿sale? Aquí ya se le conoce como la unidad económica de producción. ¿Por qué? Porque empezó a tener un impacto mucho más grande en recursos y el modelo de la organización económica era el capitalismo. ¿Qué significa esto del capitalismo, no?
tenemos diferentes modelos económicos, que de hecho eso va a ser su tarea, por favor, para que de una vez la vayan tomando en cuenta, investigar cuáles son los modelos económicos, este, que existen, ¿no? ¿Y a qué se refieren? Modelos económicos. De manera general, ¿sí? Un modelo económico tiene que ver con la forma en la que un país, eh, pues lleva a cabo una actividad para poder generar pues una estabilidad económica, es decir, que la población tenga recursos, ¿sí? Y me refiero a tanto para satisfacer necesidades básicas como bienes y servicios, y que eso es a través del trabajo y también pues por la forma en la que se va a distribuir ese, pues el capital, el dinero, ¿no? La parte financiera. Y entonces en el capitalismo lo que sucede es que aquellos que tienen pues el recurso financiero son los que podían empezar a generar estas grandes industrias, ¿no? En donde pues estas personas a través de los recursos, de los factores productivos, ¿no? Podían generar mayor riqueza, ¿sale? Entonces, pues bueno, la última etapa como organización capitalismo financiero, todavía aquí era solamente en la parte industrial, era producir, producir y producir, ¿no? Ya en esta última etapa como organización capitalismo financiero, lo que se busca ahora sí es generar una mayor cantidad de ganancias, ¿sí? Con una producción y, como les decía, el objetivo del administrador con un mínimo de recursos. Entre mejor en que sea más eficiente la manera en la que ocupen las empresas sus recursos, van a poder generar mayores ganancias, ¿vale? Entonces, aquí la estructura básica empieza a ser igual, es una unidad compleja porque son grandes organizaciones, ¿no? Digo, todavía siguen existiendo en la actualidad, por eso tenemos esta materia pequeñas y medianas empresas, ¿sale? Por el tamaño de la empresa que se pueda generar. En México son donde tenemos más esta cantidad de empresas. En los países de primer mundo existen empresas mucho más grandes, son empresas transnacionales, que son las que no solo tienen presencia en su país, sino en diferentes países del mundo. ¿Ok? Y entonces, la definición para este tipo eh, pues de etapa, ¿no? En la que ya se estaba viviendo, ya se está viendo actualmente, se le llama unidad de decisión y dirección, ¿vale? Porque ya va mucho más estratégicamente pensado el cómo se van a aprovechar los recursos, ¿sí? Y pues la intención siempre va a tener, como les decía, aunque haya empresas no lucrativas, la mayor parte de las organizaciones, de las empresas que existen en el mundo son lucrativas, necesitan generar ganancias, ¿sale? Y el modelo de organización económica ahora es multinacional, porque ya como les mencionaba, no solo existen empresas en un solo país, ¿no? Hay empresas que también se han extendido y ustedes conocen muchísimas marcas, ¿no? Hay empresas que ya tienen presencia en otros muchos países. A mí me tocó ir, por ejemplo, hace 2 semanas, me toca por parte de la empresa en la que estoy, se hacen reuniones se llama la Comcom, que es una convención de compañías, ¿no? Y ahí pues participamos varios colaboradores de diferentes empresas y nos tocó ir a Huawei. Ahí su corporativo lo tienen en Santa Fe. Y pues nos compartían esto, ¿no? O sea, cómo a través de incluso ustedes conocen la marca, ¿no? Huawei. Y de esto cómo empezó a lo mejor en algún momento, incluso con las adversidades que han tenido, el problema que hubo con Estados Unidos y la desincorporación con este servicio de Google, ¿no? Entonces, aún así han tenido un gran avance, ¿no? Y presencia en muchos países, ¿no? Lo que nos compartían ahí el representante, ¿no? Que está trabajando ahí de esa empresa.
Y así como esas empresas, esas marcas, Samsung, Sony, LG, Apple, o sea, muchísimas marcas, eso hablo de tecnología, pero hay mucho más marcas, empresas transnacionales que hoy en día se han extendido, los comentaban ahí, ¿no? Como un dato de Huawei, ¿no? ¿Cómo empezó la idea de Huawei? Bueno, de su moneda, porque tiene origen chino, ¿no? Es de origen chino esa marca. Y entonces nos contaban la historia un poquito, ¿no? De cómo a partir de su moneda en dólares, eran como $7,000. O sea, es decir, entraron con $7,000 esa empresa. Y hoy, pues es una transnacional, ¿no? Y así como eso, empezaron muchas organizaciones. A lo que voy con todo esto que les comparto es que a través de hoy el modelo económico que tenemos, donde tiene que ver con una unidad de decisión y de dirección, es decir, donde entramos nosotros como administradores y el cómo usemos los recursos que tenemos, ¿sale? Y el cómo podamos emplear mejores estrategias para poder emprender un negocio, de ahí va a depender mucho el éxito, ¿no? De tu organización. Entonces, porque todo empieza así, ¿eh? Y muchas de las empresas mexicanas, ¿sí? Han surgido así, ¿no? Con con un tema familiar, ¿no? Familias que han empezado un negocio y ya se han crecido. Un ejemplo también es la empresa en la que estoy, San Pablo Farmacia, lo mismo. Es una empresa nacional, son igual, familiar, así empezó. Hoy en día, pues ya en la estructura que tiene la organización, pues también ha involucrado el, el tener más socios, ¿no? Que puedan aportar también ideas, porque al final lo que se busca es eso, el buscar gente competitiva, administradores, ¿no? De diferentes centros de negocio que tenemos, y esta la intención es, pues, básicamente brindar la mayor cantidad de beneficios, así de sencillo, ¿vale? Entonces, pues básicamente, esta es como la historia, ¿no? La evolución que tenemos hoy, de manera general, a nivel mundial, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario, ¿no? Por favor, escriban en el chat si sí me están escuchando para poder tener claridad. Y también si hay algo que no quede claro, alguna duda que tengan, la podamos platicar ahorita. A ver, voy a leer, tengo aquí un comentario en el chat. Bueno, Rosy dice, no, profe, al menos yo no. Bueno, gracias, Rosy. No sé si también Lili o en este caso también, ya no está su compañero, ya no lo veo. Ah, sí, aquí está. Alberto, ¿alguna duda, algún comentario? Es importante que en estas sesiones estamos viendo mucha parte teórica, ¿sale? Y a veces eh, no ayuda mucho que solo sea una sesión de este tipo, porque digo, les voy a subir la clase grabada donde voy a explicar de esta segunda semana, pues ya el detalle de toda esta pues evolución que hemos tenido, pero ya específicamente en México. Eso en la clase grabada, pues tú lo puedes ver y escuchar y etcétera. Pero ahorita que estamos en la clase, es importante que ustedes también participen, pregunten, porque podemos tener esta interacción inmediata, ¿no? A diferencia que solamente les dejé la clase grabada. Entonces, por favor, los invito, Alberto, Lili, si tienen alguna duda, algún comentario, por lo menos de lo que ya terminamos de ver ahorita de la semana uno, eh, lo compartan, por favor, ¿no? Ok. Digo, para avanzar, porque ya nos queda menos tiempo, ya de esta semana, el tema específico que incluso les dejé investigaran, la industrialización en México, ¿no? Ok, gracias, Lili. De la industrialización en México se los dejé investigar porque la verdad es que está muy interesante entender cómo en nuestro país eh, pues ha evolucionado la parte de la industrialización y a lo mejor dentro de la historia tenemos personajes que
son, eh, o tienen una imagen muy mala, ¿no? Para nuestra historia. Pero sin duda, dentro de todo esto que nos ha pasado en la historia, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que se hizo en algún momento esta discusión entre naciones, ¿no? Cuando incluso Andrés Manuel le decía a, pues al gobierno español, ¿no? Que se disculparan con nosotros por el tema de la conquista, ¿no? O sea, al final eso es una parte de la historia que ya sucedió. De alguna manera ayudó a una forma de que tiene que ver con la industrialización, porque viene a partir de ese momento. Claro, hubiera sido mejor que este, la conquista lo hubieran hecho los ingleses, ¿no? Y tendríamos como otro tipo de, incluso de idioma, etcétera, lo que sea, y aparte otro tipo de economía, ¿no? Idiosincrasia. Pero bueno, al final así es la historia, y desde ahí empieza todo esto, ¿no? Hay personajes en la historia como Porfirio Díaz, que por el tipo de dictadura, ¿no? Que hubo en su periodo de gobierno, se le tacha, ¿no? De eso, como un dictador. Pero siendo sinceros, a partir de su gobierno, es como México empezó a crecer económicamente, ¿no? Porque pues él hizo que hubiera una apertura de inversión extranjera, modernizó las vías férreas, ¿no? El ferrocarril, eh, otros sectores. Y entonces fue de la época en donde México empezó a tener ya mucha presencia a nivel mundial, sobre todo por algo muy importante. Fue muy inteligente, ¿eh? Porque la mano de obra era muy barata. Y entonces lo que ocasionó es que no hubiera muchos migrantes, es decir, que se vinieran a nuestro país a trabajar migrantes y más bien todo el trabajo se quedó aquí. O sea, todo el trabajo era para los mexicanos. A lo mejor con mano de obra barata, sí, pero pues no teniendo competencia de como le sucede hoy a Estados Unidos, teniendo tanta gente, que ese es el problema económico que también tienen. O sea, eh, que hay tanta gente, por ejemplo, ¿no? Que vienen migrantes, ya no solo de México, sino ni de Centroamérica solamente, sino también de la América del Sur, con Venezuela, por ejemplo. Entonces, pues bueno, esa es parte de la historia, ¿no? De la industrialización. Y yo ahorita les voy a hablar de manera muy general. En la clase grabada ya se los voy a dejar más a detalle cada una de estas partes. Eh, y bueno, pues empezamos, ¿no? Ok, no sé si me puedes ayudar a leer esta. No, bueno, si es que pueden abrir su micrófono, nos queda menos tiempo. Rosy, a ver, alguien me puede ayudar a leer esta primera parte. La industria de México, la parte introductoria. Rosy, Alberto. ¿En dónde dijo, profe? Perdón. La industria de México, esta parte de introducción. Ah, ok. Em, la actividad industrial en nuestro país no es nueva. De hecho, se origina con la primera transformación de materias primas que tuvo lugar entre las culturas que poblaron nuestro territorio desde los tiempos prehistóricos. En la etapa de la conquista de 1521 a 1525 se comenzó a permear nuevo conocimiento hacia esos sectores. Industrias como la minera, textil, tabaco, del jabón y la pólvora, entre otras, se desarrollaron. También comenzó una fuerte inmigración, mayoritariamente de españoles, que crearon los incipientes mercados de consumo, lo que tuvo como consecuencia la catalización de la industria, de la transformación como nunca antes. Muchas gracias. Sí, mira, a partir pues de la conquista que hubo de España hacia México, bueno, aquí qué sucedió, pues básicamente se empezó a aprovechar todos los recursos naturales que teníamos en el país para empezar a generar, pues básicamente el avance en esta industria, tanto minera, textil, tabaco, jabón y pólvora, ¿no? Es
de lo más, de lo más fuerte que hubo. Y también el hecho que haya venido mucho español, ¿no? A vivir directamente aquí en México, hizo esto también, ¿no? Por la inversión o la gran posibilidad de poder generar mayores ganancias, beneficios, una mayor estabilidad, ¿no? Por eso es que empezó a haber un pequeño, aquí lo menciona, ¿no? A lo mejor incipiente, es decir, no tan organizado, pero pues ya con un mayor trabajo, ¿no? Para generar bastante riqueza, ¿no? Aquí en particular era para los, como le decíamos, los capitalistas, es decir, quien tenía el recurso. Pero bueno, de ahí viene una etapa posterior a la reforma y donde yo les comentaba, eh, durante uno de los múltiples periodos del gobierno de Porfirio Díaz, que recuerden, Porfirio Díaz gobernó prácticamente 30 años, ¿no? Y entonces a lo mejor a él se le ha visto como el dictador más grande que ha tenido México, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente algunas de las cosas que sí llevó a cabo fue el poder impulsar mucho la economía de México, ¿sale? Fue donde más creció México económicamente hablando. Ya la agricultura se orientó a la exportación, ya no solamente era producir para consumo interno. Eh, También la llegada de capital extranjero es lo que les mencionaba hace ratito, mediante las facilidades y concesiones otorgadas a empresarios de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, es decir, países de primer mundo, en donde la principal estrategia era pagar salarios bajos, es decir, la mano de obra, que hoy lo está haciendo China, ¿eh? O sea, una gran ventaja que tiene China es lo mismo, su mano de obra es muy barata, muy barata. Y por eso es que ha tenido grandes inversiones y ha crecido económicamente hablando, si se han dado cuenta en los últimos años, de los países que han crecido a pasos agigantados, ha sido China, ¿no? Y mucho se debe a esto también, las grandes inversiones que tienen del sector externo de otros países, tienen una mano de obra muy barata, ¿sale? Esa es una de las cosas, hay más. Pero bueno, dentro de la etapa de la posterior a la reforma, como les mencionaba, cuando estaba Porfirio Díaz, pues también se impulsó mucho la construcción y expansión de la red de los ferrocarriles, ¿no? Y que bueno, pues eso también ayudó muchísimo para el transporte de bienes y servicios. Eh, Otro punto importante dentro de la industrialización en nuestro país fue el auge del sistema eléctrico. ¿Por qué? Como lo comentamos hace ratito, a partir de que hubo la invención de las máquinas, ¿no? ¿Cómo funcionan las máquinas normalmente? ¿Con qué funcionan? ¿Qué necesitan? Tienes una computadora para que funcione. Esto ya es más moderno, ¿no? Una computadora, pero a partir de la invención de las máquinas ¿cómo funcionan? ¿A través de qué? Alberto, pueden escribir en el chat, ¿eh? O Rosy, ¿sí me escuchan? ¿No? Ok, bueno, si no me... A ver, aquí está... Ok. Pues a través de electricidad, ¿sale? A través de electricidad. Entonces, el que se pudiera dar una mayor capacidad de energía eléctrica, ¿ok? Exacto, Rosy, muchas gracias. Aquí te lo mencionaba, ¿no? Eso hizo que a partir de esto, pues México pudiera seguir creciendo, ¿no? En tema industrial, porque si hablamos que la mayor cantidad de empresas ahora ya no era, ¿cómo se llama? No es artesanal, ¿no? Todavía hay micronegocios,
donde funciona como lo comentábamos, de manera artesanal, lo que produce listo. Pero lo que más existe en nuestro país son las pequeñas y medianas empresas, son el 90% de las empresas en México. Y entonces, en grandes cantidades, lo que se requiere para producir con el uso de esta máquina, de esta tecnología, pues necesitamos un sistema eléctrico que sea estable, ¿sale? Entonces, eso a raíz del auge que se estuvo en el sistema eléctrico, incrementó dentro de los años 1877 hasta 1995, pues un mayor auge en la industrialización en México, ¿sale? Y sobre todo en algunos rubros, como por ejemplo para papelería, textiles, calzado, alimentos, cigarros, todos estos tipos de productos. Y eso fue lo que también ayudó fundamentalmente para el desarrollo en el país en esa época, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlas aquí, nos queda ya solamente un minuto. En la clase grabada voy a continuar un poquito ya para explicar el resto, ¿no? De esta etapa de la industrialización en nuestro país. Y bueno, de tarea, por favor, van a investigarme, ¿sí? Les he comentado ahí los modelos económicos que existen y me van a hacer un mapa mental, ya como ejercicio en clase de la industrialización en México, ¿sale? Otra vez, ejercicio en clase del tema de industrialización en México, van a hacer un mapa mental y me van a investigar cuáles son los modelos económicos que existen en el país, en el mundo, perdón. En un breve les subo la clase grabada también de esta, ¿vale? Y recuerden todas las actividades